Muy buenos días, el tema de hoy es tardos para hablar. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardos para hablar. ¿Cómo nos cuesta a usted y a mí ser tardos para hablar? A veces ni siquiera escuchamos a la otra persona, ni le ponemos atención cuando ya tenemos una respuesta. Una respuesta en la cual a veces no concuerda con lo que está hablando la otra persona o no concuerda con la circunstancia, la situación del tema que se está hablando. Porque somos más prontos para hablar que para escuchar, ¿cierto? Por eso el tema hoy es tardos para hablar. Aquí el apóstol Santiago nos da una palabra en la cual nos dice a usted de mí que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Cuando usted y yo somos prontos para oír, debemos acallar la mente para poder escuchar claramente lo que la otra persona dice, lo que la otra persona habla. Por eso es que a veces nos cuesta escuchar la voz del Espíritu Santo, porque somos tardos para hablar. Porque no somos tardos para hablar, somos prontos para hablar y no somos prontos para escuchar. Y a veces oramos, leemos la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, pero nuestra mente está en un constante bombardeo, lanzando palabras, preguntas, respuestas, alucinaciones, conceptos, conocimientos que no llegan al momento, no dan al lugar, y como que nos cuesta callar la mente, los pensamientos, y por eso es que no entendemos, no escuchamos. ¿Es que el Espíritu Santo habla? ¿Es que Dios le habla a uno? Sí, Él le habla a uno. Lo que pasa es que como a usted y a mí a veces nos cuesta acallar los pensamientos, y es porque no le damos la orden a la mente, los pensamientos calla. Necesito escuchar la voz del Espíritu Santo, pero eso solamente se logra con un hábito de la palabra, en la oración, en el cual la palabra tiene que entrar y renovar la mente, restaurar la mente, transformar la mente, los pensamientos que sean reformados con la palabra de Dios. Entonces, cuando usted entra a la oración, lee la palabra, pero le quiere que el Espíritu Santo le hable una respuesta en cuanto a la circunstancia, situación que está hablando, debe ser tardo para hablar. O sea, que su mente no le está lanzando pensamientos, ideas, conceptos, sino automáticamente se activa su oído para escuchar lo que el Señor quiere hablarle, y se activa el corazón, está atento a la dirección de lo que le dice el Espíritu Santo. Por eso aquí lo que estamos leyendo la palabra dice tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cómo nos cuesta a usted y a mí ser tardos para airarse? Es que como me miró, es que como me habló, es que lo que me dijo, y es que ellos quién se cree para hablarme así, y automáticamente sale una palabra a veces malintencionada, una palabra vulgar, una palabra de condenación, de culpabilidad hacia la otra persona. Bueno, muchas cosas que suceden en ese momento porque nos cuesta todavía acallar la mente, porque automáticamente ya le tenemos una respuesta a la otra persona sin haber escuchado. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios en la ira del hombre. Y es precisamente porque la ira del hombre es porque se basa en sus emociones, sus pensamientos, sus frustraciones, sus luchas que está viviendo a diario, y como que tiene una respuesta correcta para esa situación, pero no es la respuesta. No es la respuesta porque ni siquiera es una persona que hace silencio para escuchar. Tardo para hablar es el tema. Por eso aquí en la palabra de Dios nos dice el mismo apóstol Santiago en 1:26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Se cree religioso, o sea, prácticamente aquí nos habla que no refrenamos la lengua. No la sabemos todas, y es que yo me la sé, y es que ya sé que lo voy a decir, y es que la respuesta es esta, y es que como me quiere hablar, pues ahora tengo esta respuesta, pero ahora le voy a decir unas cuantas. O sea, como que vamos a la delantera, pero también es como la defensiva, y no hablamos, no pensamos para hablar, sino hablamos para pensar después de que la embarramos. No, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, prácticamente en la primera que avanza, no son, digamos, el hacer silencio, no a callar, sino automáticamente la lengua va por delante, la palabra, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, esa religión que profesamos que estamos bien en delante del Señor, pero resulta que no estamos bien, porque hacemos las cosas como creemos, como debemos actuar y como creemos que son las cosas a nuestro acomodo, nuestros pensamientos. Pero también nos basamos en que lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo actúo, lo que yo siento, esto debe ser así, debe actuar así. No, debemos hacer silencio para que el Señor entre y obre en cada uno de nuestros pensamientos, pero también que sea una mente renovada. Por eso mismo lo dice el apóstol Santiago en el libro de Santiago capítulo 3, 5 al 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo. Dice que la lengua es inflamada por el infierno. ¿Por qué? Porque como nuestra lengua esta vez es más ligerita que la mente para hablar, y a veces hablamos palabras vulgares, malintencionadas, palabras soeces, palabras de contaminación, palabras de atadura, palabras de maldición hacia la otra persona. Por eso dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Prácticamente domina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, se jacta de todo lo que quiere hablar. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso es tan importante que usted y yo seamos tardos para hablar. Pueda que usted y yo tengamos la razón, pero aquí no importa quién tiene la razón. Es el que es tardo para airarse, tardo para hablar. El que escucha es más sabio que el que habla, que se adelanta a hablar. Cuando usted y yo hacemos silencio, pero también cuando trabajamos en el hábito de la lectura, la meditación de la palabra, ese constante meditar en la palabra de Dios, también que nuestra mente sea callada de esos pensamientos perversos, pensamientos de inseguridad, de ansiedad, de orgullo, de altivez, de prepotencia, muchos pensamientos que nos embargan a diario. Pero es cuando usted y yo trabajamos la palabra, que la palabra entre, renueve, restaure, cambie, transforme nuestra mente, nuestro corazón. Automáticamente podemos obrar hacia otras personas, ya que nuestras bocas muchas veces nos meten en conflictos y problemas. Porque a veces profesamos creer una cosa sin siquiera haber esperado una respuesta, sin siquiera haber esperado qué dice la otra persona, pero también sin siquiera que usted y yo seamos meditadores de la palabra, conocedores de la palabra, que la estudiamos, la meditamos, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él transformando nuestra mente, nuestro corazón a la luz de las Escrituras, ya que cuando usted y yo entramos en los hábitos espirituales, disciplinamos la mente y el corazón. Pero si disciplinamos la mente y el corazón es porque automáticamente la palabra entra y trabaja y renueva y restaura la mente y el corazón. Los sentidos están atentos a la palabra de Dios, y es que ahí sí nos disciplinamos mucho más fácil para escuchar de lo que dice la otra persona, pero también para hablar, para aprender a hablar. Y es mucho más fácil poder hablar ya con la palabra. Es mucho más fácil poder conocer y entender lo que la otra persona quiere saber o quiere sentir una orientación, una dirección. Pero cuando usted y yo somos direccionados en la palabra de Dios, pero también en ser tardos para hablar. Ya que es difícil enseñar a los que hablan mucho porque creen que se las saben todas. Yo no sé si usted pronto es de ese tipo de personas o está rodeado de esas personas que hablan y se expresan y critican, murmuran, hablan mal del gobierno, hablan mal de la sociedad, hablan mal de la familia, hablan mal del esposo, hablan mal de la esposa, hablan mal de los hijos, hablan mal del entorno, del jefe, el compañero del trabajo, y como que contamina el entorno. Y esa persona nunca piensa para hablar, habla y habla y habla y habla, y se contamina. ¿Por qué? Porque está una persona atada a sus dichos, a sus pensamientos, sus palabras, porque la palabra de Dios nos habla, te has enlazado con los dichos de tu boca, y muchas veces estamos enlazados por esas palabras que hablamos, por salir de paso o por dejarnos avanzar por la lengua, por la boca, ni sin siquiera acallar la mente, ya que las personas sabias aprenden que pueden obtener la sabiduría es escuchando, observando, analizando, meditando en la palabra, pero también observando, meditando a la otra persona, cómo habla, cómo se expresa, para poder dar una respuesta después de haber escuchado. Por eso es tardo para hablar, y en tardo para hablar es que el Señor quiere llevarnos a ese conocimiento. Por eso, como lo habla el proverbista en el capítulo 10, 19, dice: las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esos somos usted y yo, prudentes. Debemos ser prudentes. Refrenamos nuestros labios, pero porque escuchamos. Nuestros oídos están atentos a oír, a escuchar. Y así, después de escuchar, podemos dar una respuesta clara, concisa, pero damos respuesta en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, a la luz de la palabra. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, a esa transformación. Por eso encontramos que la palabra de Dios nos renueva, nos restaura. Por eso en el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, ni que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Mire que empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no nos prestamos para hablar más de la cuenta, sino que escuchamos. Dice, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, la palabra del Señor meditamos de día y de noche, ¿cierto? Eso es lo que usted y yo debemos hacer, es meditar la palabra. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos tardos para hablar, pero ligeros para escuchar, pero para hablar en la dirección del Espíritu Santo, pero también en el conocimiento de la palabra, para ser sabios en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.